vamos con el problema número 5. Vamos a resolver este problema. Dice que es un líquido orgánico que pasa de líquido a gas, es decir, tenemos un cambio de fase. En el video que les subí sobre los cambios de fase, les dije que eran isobáricos isotérmicos, es decir, la presión permanece constante y la temperatura también permanece constante. De los datos que tenemos, el delta H de vaporización es 3 kilocalorías por mol. Como esa presión constante, el delta H va a ser igual al calor. La masa molecular que nos dan es de 37 gramos por mol. Si yo quiero calcular el delta S para el proceso de evaporación, pues sería un proceso isotérmico. Entonces el delta S sería el calor entre la temperatura, ¿sí? Entonces sustituyo los valores numéricos y obtengo que da 8.38 por 10 a la menos 3 kilocalorías sobre mol Kelvin. En el inciso B pide ahora, pues para la condensación de 100 gramos. Calculo el número de moles, que es 2.7 moles, ¿sí? Entonces aquí la condensación pues es el proceso inverso a lo que es la evaporación. Entonces, como es el proceso inverso, cuando se evapora absorbe calor y cuando se condensa libera calor. Por esa razón sería menos el delta H de vaporización, o sea, es con signo contrario, ¿sí? Entonces, a la hora de calcular, pues el delta S de condensación pues es negativo, ¿verdad? Sería menos 8.38 por 10 a la menos 3 kilocalorías por mol Kelvin. Aquí debemos notar que la entropía disminuye cuando pasamos de gas a líquido y la entropía aumenta cuando pasamos de líquido a gas. Entonces, para el número de moles correspondientes, pues me quedaría menos 0.0226 kilocalorías sobre Kelvin. En calorías, pues quedaría menos 22.6 calorías sobre Kelvin. Y vamos viendo el último problema, que es el problema número 6, ¿sí? En lo que estoy haciendo es mezclar, digamos, agua tibia con agua caliente, ¿sí? Entonces, este mezclado, o sea, yo supongo que no hay pérdidas de calor, por eso se va a considerar adiabático. O sea, el proceso es tan rápido de mezclado que no da lugar a pérdidas de calor. Y por otro lado, la presión en el estado 1 y en el estado 2 es la misma, por eso se considera como un proceso isobárico, ¿sí? A la hora de mezclarlo, pues yo necesito saber cuánto es la temperatura final. La temperatura final, por lógica, va a estar entre los 20 grados centígrados y los 80 grados centígrados, ¿sí? Por la cantidad de masa, pues lo tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, por un balance de energía. La forma más sencilla para hacer este tipo de cálculos es calor ganado igual a menos calor perdido. ¿Quién gana el calor? Bueno, los 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. ¿Y quién lo pierde? Los 200 gramos de agua a 80 grados centígrados. Entonces lo ponemos como es un calor y esa presión constante, pues sería la integral de C con P de T. Como el C con P es constante, pues sería C con P delta T, ¿sí? Entonces aquí para el calor ganado, pues sería para los 100 gramos de agua, la masa de los 100 gramos por el C con P del agua, la temperatura 2, que sería la temperatura del equilibrio térmico, menos la temperatura inicial, pero de los 100 gramos, igual a menos la masa de los 200 gramos por el C con P del agua. Y la temperatura final del equilibrio menos la temperatura inicial de los 200 gramos, ¿sí? De esta manera pues tenemos una ecuación con una incógnita. A la hora de resolver obtenemos que la temperatura final son 333 Kelvin, que es equivalente a 60 grados centígrados. Otra manera de hacer el balance de energía pues sería con el delta U. O sea, el delta U de los 100 gramos de agua más el delta U de los 200 gramos de agua debe de ser igual a 0. Es decir, el cambio de energía interna no cambia. Como para sólidos y líquidos el C con P y el C con B es el mismo, pues también se puede decir que el delta H de los 100 gramos más el delta H de los 200 gramos es igual a 0. Esa sería otra forma de hacer el balance de energía.
Por otro lado, para un proceso isobárico, el delta S es la integral de C con P entre T de T, que quedaría C con P, logaritmo natural de T2 por T1. El C con P a veces viene por gramos o a veces por número de moles, entonces tendríamos que multiplicar por la cantidad de masa o por el número de moles. En este caso el C con P viene por masa. Entonces vamos a calcular el cambio de entropía para los 100 gramos, que sería la masa de los 100 gramos, el C con P del agua, logaritmo natural de la temperatura del equilibrio entre la temperatura inicial. ¿Sí? A la hora de sustituir los valores numéricos, pues obtengo un valor positivo de la entropía, o sea, incrementa 12.797 calorías sobre Kelvin. Ahora lo voy a hacer para los 200 de la misma manera, ¿sí? Sigue siendo proceso isobárico. Entonces el delta S de los 200 sería la masa de los 200, el C con P del agua, el logaritmo natural de la temperatura en el equilibrio entre la temperatura inicial. Sustituyo los valores numéricos y obtengo una disminución de la entropía de menos 11.665 calorías sobre Kelvin. Entonces el delta S del sistema pues va a ser el delta S de los 100 gramos más el delta S de los 200 gramos, que es 1.132 calorías sobre Kelvin. ¿Sí? Por otro lado, como es adiabático, el delta S de los alrededores es igual a 0. Entonces el delta S del universo es igual a delta S de ese sistema más delta S de los alrededores igual a 1.132 calorías sobre Kelvin. Como el delta S del universo es mayor que 0, el proceso es espontáneo o es un proceso irreversible. Bueno, y eso pues ya lo vemos, ¿no? De que siempre cuando mezclamos agua fría con agua caliente, pues nos da agua tibia, ¿no? O sea, y eso es de manera espontánea, ¿sí? Es un ejemplo sencillo para ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. Muchas gracias.